A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Queridos venezolanos, hoy estoy aquí junto a ustedes. Quise venir personalmente a Radio Caracas Radio para poder darles todo mi cariño y transmitirles toda la fuerza en este primer programa para mí en el año 2021. Han sido días muy intensos, muy dolorosos los que hemos vivido este comienzo de año, y yo creo que es importante en momentos como este recordar cuáles son las razones para seguir nuestra lucha hasta el final, esas razones a las cuales nos aferramos con convicción. Nuestro país, nuestros amores, nuestros amigos, nuestra familia, todos esos valores que nos han impulsado estos años de lucha y que nos tienen aquí, juntos, de pie, convencidos además de que vamos a lograr nuestro propósito, las razones para seguir luchando y las razones para creer. Empieza un año duro, donde además hemos visto que el régimen está desatado, atropellando a la sociedad, a una sociedad bravía, recia, convencida de que no hay lucha más trascendente que la que se da por la libertad. Y lo está haciendo en múltiples planos. Vemos por una parte quizás una de las manifestaciones más crueles de la violencia del régimen, de la maldad extrema que es su naturaleza contra las universidades. Solamente en menos de una semana se produjeron ataques el 4 de enero a la Universidad de Oriente, en el núcleo de Bolívar, quemando parte del núcleo de Ciencias de la Tierra. También ese mismo día, en el caso de la Universidad de los Andes, hubo 2 ataques al hospital HULA, y el 7 de enero una incursión brutal a la Universidad del Zulia, Luz. No solamente entraron 30 hombres armados, pero además atacaron a los vigilantes de la universidad. Uno de ellos incluso lo lanzaron por un segundo piso. Una cosa monstruosa, pero que además demuestra claramente la esencia del totalitarismo y el oscurantismo. Odian la universidad. La universidad representa el pensamiento crítico, el conocimiento, el saber, en lo que hace a un ser humano realmente autónomo. El ser humano verdaderamente libre, el conocimiento. Y es un momento en el cual nosotros tenemos que juntos elevar nuestra voz y demostrarle todo nuestro respaldo a la universidad atacada, no solamente por estas bandas criminales instigadas por el régimen, todo el mundo lo sabe, también que pretende ser infiltrada y doblegada con extorsión, con presión, con tentaciones por parte de altos jerarcas del régimen. Además de esta consideración sobre la universidad, no puedo dejar de mencionar lo que ha sido el brutal trato a los presos políticos, incluyendo muy especialmente el asesinato de Salvador Franco, un indígena de la etnia Pemón, que estaba preso en el Rodeo 2 y murió el 3 de enero. Ya son 8 presos políticos asesinados, porque cuando están bajo la custodia del régimen son asesinados, y en varios de estos casos por tortura pura y dura. En el caso de Salvador Franco, su hermana había denunciado desde el mes de noviembre que tenía que ser trasladado a un hospital, ya tenía síntomas, había estado sangrando, desnutrición y distintos males que lo aquejaban. Y el régimen se negó a darle el trato y la orden médica que tenía, y murió el 3 de enero. Asesinado, porque hay que decirlo con todas sus letras. Y obviamente no puedo dejar de mencionar los ataques a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Más adelante en el programa vamos a tener un contacto con una periodista venezolana que es parte de BPI,
una de las estaciones de televisión que han sido más recientemente agredidas, como fue Panorama, tal cual, y otros, El Pitazo, y otros medios digitales venezolanos. Y por supuesto, y con esto vamos a arrancar el programa, aquí cerca, muy cerca de donde yo me encuentro, en El Paraíso, en los últimos días fuimos una vez más sacudidos los venezolanos por un nuevo enfrentamiento brutal de los cuerpos de seguridad del régimen en zonas urbanas de alta densidad, como son los barrios de Caracas. En este caso, aquí mismo en La Vega, las imágenes fueron verdaderamente escalofriantes. Durante varios días, toda esta comunidad en zozobra. Y por este motivo quiero arrancar nuestra conversación de este año con un periodista de investigación muy, muy conocido, muy reconocido, muy reputado, Javier Ignacio Mallorca. Ha estado escribiendo sobre este tema y analizando la naturaleza criminal, no solamente del régimen, sino estas manifestaciones que han ido tomando control del territorio venezolano. Se habla que más del 70% del territorio de Venezuela hoy en día está bajo el control de bandas y grupos criminales que no solamente ejercen el control de la economía, actividades lucrativas, pero también ejercen control social. Lo de La Vega fue espeluznante, y esto en un contexto cuando recién unos días antes, a finales del año 2020, se publicó el informe anual del Observatorio Venezolano de la Violencia, donde habla que en Venezuela el año pasado hubo 11.891 muertos, 11.891 muertos, poniéndonos en Venezuela en el nivel más alto, en el indicador más alto de homicidios en toda América Latina. Creo que ya tenemos a Javier Ignacio en la línea. Javier Ignacio, gracias por acompañarme y bienvenido a este programa, mi programa de inicio del año 2021. Buenas tardes, María Corina, un placer. Espero que me escuchen bien y bueno, a la orden para tratar los temas que tanto preocupan. Sí, tú sabes que yo creo que los venezolanos ya estamos en un plan donde uno no perdió la capacidad de sorprenderse, de alarmarse. A veces uno dice hasta de sentirse adolorido de tanto horror que vemos. Y esto ocurrido en La Vega nuevamente nos sacudió a todos. Tenemos muchos conocidos, muchos de nuestros equipos que viven en esta comunidad. Hubo 2 de los 15 asesinados que eran personas simplemente que estaban caminando por la zona, balas perdidas que acabaron con la vida y con una familia. Entonces, en ese contexto, y yo estaba haciendo referencia al informe del Observatorio Venezolano de la Violencia que plantean que estas 11.891 muertes del año pasado, o asesinatos, quiero decir, muertes violentas, 4.231 son por precisamente resistencia a la autoridad, es decir, el Estado, las fuerzas del Estado asesinando ciudadanos. Podemos empezar haciendo un análisis de la magnitud de estas cifras, Javier Ignacio, y específicamente del caso en La Vega, ¿qué está ocurriendo? Porque mucha gente dice que eso no se detiene allí. Sí, vamos primero con el tema de la correlación entre homicidios y muertes por resistencia a la autoridad, que es como lo llaman a lo que generalmente se plantea en términos informativos como enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes. Para el año 2020, María Corina, hubo una reducción en términos netos, en números netos, de las cifras de muertes en general, y esto por varias razones. Entre otras, pues no escapa al conocimiento público que del país ha salido por lo menos el 20% de la población. Los estimados más conservadores indican que desde 2017 hasta esta parte han salido del país unos 5,5 millones de personas, otros hablan de más, y ACNUR proyecta que ya para el año que está en curso, ya en la segunda parte habrán salido del país unos 6 millones de personas. Entonces, a ver, esto se dice rapidito, pero esto tiene un impacto importante en cuanto a la disminución de algunos indicadores como este de los homicidios. Entonces, he visto, esto lo digo porque, bueno, he visto que algunos voceros del régimen están como vanagloriándose de unas supuestas mejoras, comparación de números netos con años anteriores.
Sí, entonces eso realmente no es así, es decir, nada se ha hecho en términos de rescate institucional, de mejora de la eficacia de los tribunales, de eliminación de la impunidad, nada. De manera que si estos factores que estaban allí subyaciendo en la violencia venezolana no han sido atacados, pues el resultado va a seguir siendo nefasto. Y bueno, obviamente cuando uno compara el proceso venezolano con el de otras latitudes, como ha hecho el Observatorio de la Violencia, pues ya en términos de tasas, que es una forma mundialmente aceptada para hacer este tipo de comparaciones, pues salta a la vista que Venezuela sigue siendo el país más violento del área, independientemente del número neto que se maneje. Ahora bien, en lo personal, uno se basa sobre cifras que ha logrado arañar aquí y allá de órganos oficiales. Uno, por supuesto, que respeta mucho el trabajo del observatorio, que tiene tantos años ya en curso y tiene una trayectoria, pero en lo personal, pues no manejo otra cifra. Es una cifra incluso más alta de muertes por enfrentamientos con policías o militares. Ellos hablan de unos 4.200. La cifra que se ha podido recabar indica que para el 31 de diciembre iban 4.320, algo así. De manera que es un poco más. Pero mira, solo lo que tú... ocasionados por otros factores. Ajá, pero no, termina la idea, Javier. No, es que tenemos un delay. Termina tu idea y después yo te quería hacer un comentario. O sea, lo que yo te quería comentar era que solamente el hecho que las cifras tú tienes que levantarlas así, casi que de una manera por contacto, por secreto, te refleja la fragilidad institucional, el oscurantismo que hay en el manejo de todo el área de seguridad del país. Bueno, por supuesto. Estos son cifras que uno puede levantar por fuentes que se manejan aquí y allá. Desde luego que hay la posibilidad de errores, María Corina, esto claro. Lo digo responsablemente, pero uno tiene que manejarse sobre la base de lo que uno tiene en concreto, y es eso, pues. Hubo con respecto a lo que dice el observatorio, bueno, lo que tiene a disposición este servidor es una cifra más elevada de muertes por resistencia a la autoridad, pero los homicidios ocasionados por otros factores, ya no policías uniformados, sino toda una cantidad de elementos, bandas organizadas, delincuentes solitarios, gente celosa, hombres y mujeres, que las mujeres también están matando, y, en fin, otra cantidad de factores, pues nos da unos 4.720 homicidios. Entonces esto suma 9.050. ¿Por qué la diferencia con el observatorio? Porque el observatorio toma en cuenta también una parte de lo que las autoridades declaran como averiguaciones muertes, que son casos en los que no se ha podido determinar con certeza las causas de la muerte, pero que se sabe por experiencias y estudios previos que allí en esa categoría de averiguaciones muertes son incorporados muchos casos que realmente son homicidios en que la policía no tienen el menor interés de investigar. Javier, entonces, por eso es que el observatorio toma parte de esto y lo incorpora a la cifra de muertes violentas. Las cifras son... Y hay un último aspecto que tiene que ver... Dime. Hay un último aspecto que tiene que ver con las muertes en los internados judiciales, en los retenes, que, bueno, esto lo despacha el régimen, es decir, no lo pone en ningún lado. Pero, bueno, uno más o menos va recabando. Creo que se nos cortó, ¿no? Vamos a tratar de llamarlo nuevamente, César. Vamos, amigos, a una brevísima pausa y al regreso vamos a seguir hablando brevemente con Javier Ignacio. Nos quedan unos minutos de conversación con él, hablando específicamente qué es esto que está ocurriendo en nuestras ciudades, porque vemos alrededor del país cómo más y más vastísimas zonas de nuestro territorio están bajo el control total de grupos que impiden que la sociedad, la población se pueda movilizar, que la actividad económica tenga lugar, que hasta deciden quién pone gasolina y quién no, dónde compra y quién no. Pero ahora esto está ocurriendo en el corazón de nuestras ciudades, aquí cerquita, en La Vega, y vemos cómo el régimen está, algunos dicen, perdiendo control del territorio, pero ahora territorio en el corazón de Caracas, no el sur de Bolívar, no es la frontera oparia,
en el corazón de Caracas. Vamos a una breve pausa, tratemos de retomar a Javier Ignacio y ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio ¿Lo tienes donde ahí? tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos de regreso contigo y se nos cayó la llamada con Javier Ignacio Mallorca. En ese interín ingresó aquí al estudio David Morán, que es mi próximo invitado, y aprovecho para comentarte, Javier, que muchas veces David y yo hemos estado conversando sobre lo que es la somalización de Venezuela. Hay gente que no entiende qué implicaciones tiene. Es un término técnico, por cierto, que usan los teóricos cuando se pierde la soberanía y parte del territorio va siendo objeto del control de diversos grupos criminales. Aterra ver que esto está ocurriendo en el corazón de la capital de la República, y es lo que vimos hace unos días aquí en La Vega, donde se habla de más de 15 personas asesinadas. Javier, antes de despedirnos, podríamos hablar de estos eventos monstruosos que estamos viendo, de grupos como el FAES ingresando a zonas populares, matando gente donde ni siquiera hay registro de efectivamente cuántos decesos hubo. ¿Quién está teniendo el control aquí? Las bandas están con el régimen, cohabitan, se complementan, se enfrentan. ¿Qué está pasando específicamente en estas zonas como la Cota 905, La Vega, Petare, Catia, etcétera? Vaya, y bueno, antes que el internet nos jugara esta mala pasada, quería redondear la idea, pues. Ya para 2020, las fuerzas que llamamos generalmente los cuerpos uniformados se consolidaron como el principal actor de la violencia en el país. Digo que se consolidaron porque ya venía un proceso en el que 2019 y 2018 esto se venía viendo, pero en 2020 esto surge ya con muchísima claridad. Más del 40-45% de las muertes violentas del país son atribuibles directamente a la acción de cuerpos uniformados en el ejercicio de sus funciones, porque aquí no tomamos en consideración, digamos, el policía que está franco de servicio y se enfrenta a un ladrón que lo quería asaltar. Eso no está allí contado. Entonces, ese es un evento importante. Y ya para pasar al tema de FAES La Vega. ¿Qué estaba pasando allí? Mira, desde la última semana de diciembre venía reportándose la presencia de grupos de jóvenes vestidos de civil que tenían fusiles terciados y hacían una especie de lo que llamarían los militares, hacían rondines. Es decir, iban de 4 a 5 a pie por las calles, subiendo esas veredas de La Vega que
es una parroquia de unos 120.000 habitantes, y obviamente que esa presencia de seres desconocidos allí, porque ese es otro elemento, eran individuos que no tenían ninguna historia en ese sector, pues inmediatamente fue advertido con alarma. Empezaron a fotografiarlos, a indicar que estos sujetos no eran de allí, que qué diablos estaban haciendo. Entonces, a los pocos días empezaron a escucharse tiroteos en las zonas periféricas de la parroquia, pero básicamente en áreas boscosas que están en las partes altas, por decirlo de alguna manera, ubicados entre la Y y las Casitas. Los que vivan allí o conozcan el sector podrán saber más o menos dónde era, pero eran lugares remotos, a menudo no están ni siquiera mapeados porque son veredas nuevas, allí hay viviendas de construcción muy precaria, entonces sabía exactamente qué resultado tenían esos tiroteos. Hasta que el viernes pasado, una comisión de la FAES, una fuerza de acciones especiales altamente cuestionada internacionalmente, de la cual se anunció además que iba a ser reestructurada, pues irrumpió en la parroquia, hizo una especie de versión nueva de la Operación de Liberación del Pueblo, con cooperación en algunos lugares de la Guardia Nacional, en todo el sitio, ¿no? Eran unos 150 funcionarios, y con el resultado de lo que hemos visto, que en el curso de unas 12 o 18 horas, pues arrojaron una cifra de fallecidos que todavía no sabemos a ciencia cierta cuántos eran, porque FAES, la propia dirección de la fuerza divulga un video en el que reconocen 15 muertes y 12 detenidos, y posteriormente se conoce de manera oficiosa una cifra de unos 23 muertos, que pensamos incorpora los cadáveres que fueron encontrados en estas áreas periféricas en los tiroteos previos, los tiroteos de los días previos, pero están siendo atribuidos directamente a la operación. Como quiera que sea, y además a propósito de algunas cosas que he leído últimamente, les quiero indicar que esto no se parece en nada a las operaciones que han sido aplicadas, por lo menos las últimas, para la recuperación de favelas en Brasil. Allí el concepto ha evolucionado y en la actualidad tiene efectivamente una fase violenta, pero es totalmente diferente y con propósitos, además de recuperación institucional y de presencia del Estado allí. Aquí no. Aquí la FAE en toda La Vega mató a 15 o 23 personas o el número de cadáveres que hayan sido contados, algunos de ellos, por cierto, con señales un poco extrañas que deberían ser investigadas, digamos, en más detalle por los órganos jurisdiccionales, especialmente la Fiscalía de Derechos Fundamentales, porque llaman mucho la atención algunas lesiones que se pueden evidenciar en las fotos divulgadas de estos cadáveres. Pero bueno, no voy a entrar mayormente allí porque este juicio lo estoy emitiendo sobre la base del análisis exclusivamente de esas fotos y no, obviamente uno no ha tenido acceso a la morgue. Entonces, allí lo que se está viendo, María Corina, es la consolidación o la vuelta de una forma de acción que es netamente represiva, que no pretende el rescate de la institucionalidad y tampoco de la presencia del Estado en esta zona, sino que es simplemente matar y salir, y que había comenzado, tuvo una especie de prólogo en la última semana de diciembre con una operación que se llevó a cabo en Valencia, en sectores también humildes de la capital carabobeña. Esa operación se denominó Cerrojo, contó con la acción de FAES y también de otros cuerpos que estaban allí, terminó con 4 muertos, pero una cantidad de heridos. Javier. Son operaciones de saturación, es decir, incorporan o plantean la acción de numerosísimos funcionarios, de manera que no hay salida, el barrio queda cerrado y estas personas, los funcionarios, parecieran ir con una agenda, pero digamos que lo que se atraviese para la consecución de ese objetivo también va a ser, como llaman ellos, neutralizado. Te agradezco muchísimo lo que tú estás relatando, además con un enorme profesionalismo y coraje. Es importante que los venezolanos tengamos plena conciencia de lo que se está desarrollando. Esto, como tú dices, adquiere otro nivel, entran, salen,
matan y salen, y esa frase demoledora, los cuerpos de seguridad del Estado se han convertido en el principal asesino de los venezolanos. Eso es una demostración al mundo claramente de lo que está ocurriendo en un país donde está, eso lo digo yo, donde el riesgo de un conflicto armado es creciente con la población indefensa en el medio, y ya lo estamos viendo. Ya no es solamente en las fronteras, en Barinas, en Guárico, en el sur de Bolívar, aquí, en el medio de las ciudades, ya ni siquiera en zonas rurales distantes. Así que esto nos tiene que a todos, poner muy alertas y muy conscientes de un proceso de somalización que hay que detener. Y yo tengo, como tú bien sabes, toda una visión de cómo tenemos que acabar y desmontar este estado criminal, pero te agradezco enormemente que hayas compartido estos minutos con nosotros, y espero que podamos conversar muy pronto para analizar ya no solamente lo que está ocurriendo. María Corina, un último punto de discusión. Has referido 2 veces el término somalización. Quien te habla también se ha paseado por esos escenarios. Creo, digamos en lo personal, que el término mexicanización es más próximo a nosotros, porque en Somalia, cuando se evidenció ante el mundo la condición de Estado fallido, era precisamente porque no había Estado, y en este caso por lo menos tiene una presencia represiva que debe ser tomada en cuenta. En todo caso, ese es un punto de discusión. Es un punto de educación, un buen punto. Lo voy a hablar ahorita con David. Te agradezco muchísimo estos minutos, Javier. Cuídate muchísimo. Gracias. Seguimos en contacto. 1000 bendiciones para ti y para tu familia este año. Duro, pero aquí vamos, firmes, para adelante y a reconstruir nuestro país. Gracias, Javier Ignacio Mayorga, gran periodista de investigación. David Morán, también, ingeniero prestado al periodismo. Bueno, él hace muchas otras cosas además. Me alegro mucho que hayas estado escuchando esta conversación con Javier Ignacio, porque hemos hablado muchas veces tú y yo precisamente de eso, ¿no? Sí. Una Venezuela donde se ha perdido la soberanía nacional, donde se hay cada vez menos control del territorio, donde es un Estado claramente fallido. Entonces yo ahí, ¿por qué no empezamos debatiendo este planteamiento de Javier? Bueno, saludos a Javier Ignacio, que si nos continúa oyendo, ¿no? El término somalización se refiere a vastas extensiones territoriales. Y ese es un término ya académico. Cuando... Mira, dice allá, mírame este jovencito aquí, que te acerques el micrófono, que no te están oyendo. Okay. Feliz año. Cuando grandes extensiones de un país, el control social y territorial lo hacen bandas criminales que viven de actividades criminales, contrabando, narcotráfico, extorsión, contrabando de extracción, trata de blancas. Ese es el término de somalización. Venezuela está somalizada. El arco minero es una gran Somalia, o sea, una zona absolutamente somalizada, y el control social y territorial no lo ejerce el Estado. Bueno, Paria. Sí, Paria, la Guajira venezolana, parte del estado Falcón, Táchira, el sur del estado Apure. Y gran parte del territorio Amazonas. Esas son zonas absolutamente somalizadas. Quizás Javier Ignacio tiene razón cuando dice, que en un barrio, en una parroquia, puede haber un ejemplo de mexicanización, pues, de control de una banda. Lo que pasa es que yo creo que allí hay un elemento inédito en el caso venezolano, por lo menos para nuestro hemisferio, y es que tú tienes que el régimen, las estructuras del Estado son parte de las mafias. Entonces la mafia es el Estado es la mafia, entonces ahí no hay límites. Coexisten, y regionalmente en esas zonas son apropiadas, digamos. Nosotros tenemos grandes zonas aquí que controla la guerrilla colombiana, donde las escuelas, los destacamentos militares son alimentados por dinero del narcotráfico que manejan las guerrillas. Captan a los jóvenes desde temprano, los vuelven activistas. Así también ocurrió en Somalia en su momento. Ahora, David, una de las manifestaciones de estos sistemas del socialismo y el crimen terrorista, además, que se ha instalado en el país, es obviamente estos niveles de violencia atroz. Sí. Y hablábamos de la tortura de Salvador Franco, el horror que hacen a los presos políticos. Está el tema de los medios de comunicación. Ahorita yo quiero que llamemos en un ratico a hablar un momento con Gabriela Peroso por lo que tú estás también padeciendo y los pocos medios que hoy quedan libremente expresándose. Es el silencio, la censura, la mentira.
Y otra es digamos, la oscuridad, el colapso que se ve en una nación que fue una potencia energética, y hoy, tú lo has dicho, Venezuela está en materia energética en ruinas. O sea, no es una crisis petrolera, es una crisis de energía completa. Sí. Y el consumo de energía como un indicador del crecimiento y el desarrollo de una nación. Entonces, sí, ¿dónde estamos ahí? ¿Y qué estás viendo tú para estos próximos meses? Déjame, ¿qué tanto grado de libertad tiene el régimen dentro de todo? Déjame hacerte primero un comentario. El socialismo es la privatización de las instituciones. El ser humano crea el Estado precisamente para evitar la violencia, para que arbitre entre las relaciones que hay en este mercado. Eso es lo que da el origen al Estado. Los socialistas privatizan el Estado y por lo tanto una consecuencia de eso es la violencia. En el caso venezolano, la violencia es causada precisamente por la destrucción institucional, porque la privatizan. Aquí la justicia se la agarra un grupo, se la agarra un particular, o se la agarra un grupo de delincuentes. Es decir, esa es la tragedia. Los que dicen que las cosas son de todo es precisamente lo contrario. Saquean, vacían de instituciones el Estado. En el caso venezolano ocurre así con la energía. Venezuela es un país que ha perdido casi el 70% de su producto en el mismo número de años. Esa es la destrucción de producción más grande que ha tenido país alguno en este hemisferio sin haber estado en una guerra. A pesar de eso, Venezuela tiene un déficit energético enorme. Como fuimos un país petrolero, la gente tiende a hablar solamente de petróleo. No, Venezuela tiene una crisis energética. Venezuela puede quedarse sin electricidad. Al quedarse sin, hoy Venezuela tiene una modernidad, que es la que trajo la electricidad intermitente. Este es un país que está on-off, on-off, on-off. Y además hay que decirlo, el consumo que tenemos hoy de energía eléctrica es gracias a las inversiones que se hicieron antes del chavismo. Pero mucho antes. Pero el chavismo se ha gastado más de 100.000 millones de dólares y se lo robaron todo. Estamos viviendo de la electricidad y las inversiones que hubo antes. El país fue saqueado. A pesar de eso, no hay suficiente oferta. Es insostenible una oferta por encima de los 12 mil megavatios. Es decir, el país además ya tiene un techo. Imagínate que el país no hubiera caído tanto. Los apagones serían lo absolutamente cotidiano. Aquí hay hoteles totalmente cerrados. Las empresas básicas de Guayana. Están cerradas. Los comercios han cerrado. La propia actividad petrolera. Ahora, pero fíjate, David, estamos viendo un panorama que luce horrible, ¿no? Un inicio de año con estas arremetidas del régimen, con esta brutalidad, donde mucha gente entonces dice, bueno, ya nos sentimos, digamos, mucha gente aislado, o que Venezuela ha perdido relevancia en la agenda internacional y por lo tanto ante esto lo que busca el régimen es que la gente tire la toalla. Entonces, en un momento como este, tan complejo, ¿dónde están los fundamentos, las premisas que tú usas y sobre las cuales te apoyas para seguir confiado en que estamos avanzando por el camino correcto y que tiene un solo destino, que es la libertad de nuestro país? Pero te hago un pequeño recuento basado en algunas encuestas y después concluyo sobre eso. En el 2015, la oposición era 55%, 45% era el chavismo. Por ese famoso gerrymandering que habían hecho ellos, hubo una sobrerepresentación de la oposición en la Asamblea y sacó 2/3. Pero a partir de ahí, el mundo opositor lo que ha hecho es crecer. Hoy el 90% del país es opositor. O sea, el país no ha retrocedido, el país no se ha acostumbrado. Los que ya no soportan el país se han ido, pero los que estamos acá, 90%, ahora, hay una profunda decepción en muchos venezolanos que nos enfrentamos al régimen, pero que sentimos que no ha habido la claridad, la contundencia y la honestidad en la dirección política, y que hemos perdido una oportunidad valiosísima, que la hubo en estos 2 años. Sí la hubo, pero no se perdió la oportunidad, siempre está ahí. Mientras tengas 90% de la gente que quiere ser libre, ya tienes la base. Eso nos hace absolutamente diferente a Cuba, porque es otra cosa que nos quieren comparar siempre con Cuba. Cuba, el 90% quería ser socialista, amaba a Fidel, deliraba por el Che. Aquí jamás ocurrió eso. Aquí partimos de un 55 a un 45. En Venezuela se dio una democracia desprotegida, porque no había segunda vuelta electoral, y eso nos hizo caer en la dictadura de una minoría en elecciones, pero eso no representó al país. Hoy Maduro
está aislado. Maduro no domina el país, Maduro no recorre el país. Maduro es una figura que tiene un cuerpo represivo que a veces le obedece, a veces no le obedece. Hay regiones donde simplemente el poder de Maduro no existe. Él muy recientemente cambió el alto mando de la Guardia Nacional y a los 3 días tuvo que echar para atrás ese nombramiento porque no se lo aceptaban. Era un te puedes mandar en Caracas, pero aquí seguimos mandando, en estos puestos seguimos mandando nosotros. Ay, ajá. En esas condiciones, la debilidad no es de la gente que está resistiendo, porque además lo que está resistiendo, duélanle a quien le duelan, están mejorando su posición porque reciben remesas de afuera. Esas remesas no van al chavismo. Esas remesas van precisamente a los que tienen familiares que afuera se fueron y que los hacen más resistentes a la situación que se está viviendo hoy. Es decir, si tú pones a sumar fuerzas populares, la inmensa mayoría quiere que eso cambie, quiere ser libre. No solamente eso, yo creo que a eso iba. Yo creo que no es solamente salir de estos criminales. Yo creo que el país está claro sobre su naturaleza, su propósito, más allá de su incompetencia. O sea, esto es mucho más allá de la ineficiencia. O sea, son gente realmente mala que ha buscado la destrucción del país. Pero tú planteabas algo, yo creo que, y este fenómeno lo hemos visto en algunos otros países como las repúblicas exsoviéticas, que hay como una especie de péndulo en la historia que te busca, que te lleva a la sociedad hacia un modelo y un diseño y unos valores que son la antítesis del socialismo. Totalmente. Todo lo contrario. Y tú ves que tú dices socialismo en Venezuela y eso es como gritar una grosería, te sacan a patadas desde el mercado, de la plaza donde andes. Entonces, allí yo creo que hay una oportunidad única para estas generaciones nuestras de asegurarnos que construimos, tras la devastación chavista, una nación con unos pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Fíjate, María, la última gran oferta socialista para Venezuela fueron 3 kilos de pernil descompuesto. O sea, pensar que eso tiene aceptación es simplemente sentir un respeto profundo hacia el ser humano, hacia la persona. Todos los que recibieron eso están absolutamente descontentos. O sea, tú puedes comprender que la persona no tenga, digamos, la persona común, no tenga un sentido político, digamos, desarrollado, culto, vamos a decir, pero tiene derechos naturales que los trata de ejercer. Todos los países que han padecido el socialismo lo han superado. No, nunca vuelven al socialismo. Se hacen los enemigos más grandes del socialismo. Los países que más han apoyado en Venezuela, en la Unión Europea, son los países que fueron parte de la Unión de la República Socialista Soviética. Polonia, Hungría, Lituania, Estonia. Ahora, David, otro de los temas, y quiero unirlo con lo que lo estás diciendo, que ha preocupado mucho en estos días, y tú lo padeces, tú eres director de la Patilla, es como estos regímenes, ante esa realidad de un país que los detesta, lo que le queda es la represión y el silencio. Y hemos visto arrancar este año con una nueva ola de represión hacia la libertad de expresión, entre ellos el diario Panorama, tal cual, Efecto Cocuyo, el Pitazo y BPI. BPI quizás el caso más grave. Tenemos a Gabriela Peroso en la línea, y ha sido una cosa brutal donde les roban, les saquean sus equipos. Gaby, gracias por acompañarnos estos minutos hoy, pero no quería dejar de conversar contigo, de transmitirte todo mi apoyo y el de los venezolanos, y que por favor nos transmitas, o sea, cuál es la situación, qué pasó con BPI, qué están haciendo ustedes, cómo podemos apoyar esta causa que ustedes hoy enarbolan. Muchísimas gracias, María Corina, y justamente quería empezar con ese tema de agradecer a los ciudadanos, a nuestros colegas, a todas las instituciones, a las personas que hacen vida dentro y fuera de Venezuela por tanto apoyo. Creo que somos un gremio bien unido y que, bueno, trataremos de salir de esto. La situación actual, y como ya es de conocimiento público, el día viernes practicaron este allanamiento. Adicionalmente, un procedimiento administrativo que nos abren justamente basándose en la ley del odio y de responsabilidad social en radio y televisión, en donde nos quitaron todos los equipos y clausuraron las oficinas. Esas oficinas no han podido abrir sus puertas
Era un estudio de televisión y una sala de redacción donde estaba nuestra corresponsalía en Caracas. No ha podido ser visitada, no sigue siendo entonces productiva para seguir sencillamente dando la información a los venezolanos. Y luego de una serie de reuniones hemos anunciado públicamente el cese de nuestras operaciones en Venezuela momentáneamente. Creo que es una de las palabras más importantes que hay que señalar aquí. Nosotros estamos comprometidos con Venezuela, estamos comprometidos con el sistema de libertades y no solamente dentro de Venezuela vamos a seguir informando, lo vamos a seguir haciendo afuera. Hay un punto que es muy importante y es por eso que estas regulaciones que nos quieren imponer sencillamente no aplican en el caso de nosotros. Nosotros somos un medio internacional de noticias, nosotros somos un canal de televisión digital que transmite por YouTube y las redes sociales. Ahí no hay espectro radioeléctrico que nos pueda regular, ahí no hay ningún tipo de ley que pueda tratar de echarnos el guante. Y por tanto, como también tenemos esa posibilidad, nosotros vamos a seguir transmitiendo. Lo estamos haciendo desde la ciudad de Miami, nos estamos justamente reorganizando para poder entonces llevar toda esa información y sobre todo estar muy atentos a lo que pueda pasar dentro de Venezuela, porque en definitiva hay un riesgo que corren todos los periodistas de todos los medios de comunicación social. Cuando estaba ocurriendo el procedimiento de BPI TV, estoy segura que muchos colegas de otros medios de comunicación estaban activando sus planes de contingencia, claro, viendo si podían ser los próximos. Claro. Y ese es el tema, María Corina. Ese es el tema, Gaby, porque además así funciona este régimen. O sea, ataca a unos y con eso trata de buscar un mensaje a los demás para que los demás se callen. O sea, de cualquier sector, no solamente en los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que este es un momento en el cual con más razón y con más fuerza hay que reaccionar y hablar más duro, como ustedes lo están haciendo. Entonces, el mensaje es, se puede seguir viendo la señal de BPI por las redes, por YouTube y el espacio que ustedes tienen y siguen con planes y organizándose y recomponiéndose con el propósito de poder establecer nuevamente operaciones en Venezuela, ¿correcto? Bien, el anuncio como tal de lo que va a pasar no lo vamos a hacer público por ahora, estamos, como te digo, en un periodo de espera, porque aquí hay una realidad, María Corina, y lo hemos vivido, yo lo viví en particular, lo vivió mi familia directamente con el cierre de Radio Caracas Televisión, lo viví, creo que fueron más de 30 procedimientos que viví de Conatel en la antigua Globovisión, o sea, esto no es nuevo, no solamente para mí, sino para cientos de periodistas que hacemos vida en Venezuela. Y justamente te estás enfrentando a un sistema muy grande. Y aquí, específicamente en este documento, de una manera arbitraria, se coloca que se debe cesar cualquier tipo de operación, creación de contenido, producción de contenido dentro de Venezuela. Y obviamente esa es nuestra razón de ser. Sin Venezuela, BPI TV no es lo mismo. Esta es justamente nuestro corazón late por informar a los venezolanos. Yo creo que todos los que conocen nuestra programación saben que ahí no habían programas de opinión, un enfrentamiento frontal. Había protestas en la calle. Lo que nosotros recibimos de todos los comentarios era: yo quiero a BPI TV porque ellos estuvieron cuando en mi calle se rompió el tubo, yo quiero que BPI TV vuelva porque hay otra vez inundaciones en mi estado. Eso es BPI TV, estaba de la mano y era justamente una red de corresponsales que estaba a nivel nacional, porque aquí lo que hacen es quitarte el instrumento de trabajo, María Corina. ¿Qué pasó con los periódicos? Que eran fundamentales en el interior del país y ha sido una de nuestras fortalezas. Le quitaron el papel periódico. Si tú escribes para denunciar en ese papel, yo te quito el papel periódico. Hoy, ¿qué hacen? Quitarle los equipos a BPI TV para que sencillamente no puedan informar. Bueno, Gaby, mira, yo quiero transmitir... no, perdón, termina, dime. Sí, que vamos a seguir dando la pelea. Obviamente no vamos a adelantar acciones, pero en definitiva la señal de YouTube está viva, las redes sociales están vivas, porque ellos pretenden aplicarnos una ley que no aplica con nosotros. Nosotros transmitimos a través de proveedores internacionales. Bueno, ¿van Gaby, a sancionar a YouTube, a Twitter, a Instagram? Pues no, bueno, entonces BPI TV sigue vivo. Bueno, Gaby, te quiero decir en nombre de mío propio, de todos los miembros de Vente, y sé que de muchísimos venezolanos que los queremos y valoramos enormemente el trabajo que hacen. El silencio
silencio es el primer paso para la esclavitud, y eso es lo que el régimen busca, ¿no? Y hay que en momentos como estos hablar más duro, decir las cosas por la calle del medio y recordarnos eso, que aquí hay un país unido, vibrante, que ha dado de todo, ha dado la vida por mantener esta lucha y por hacer retroceder esta tiranía, y no nos toca otras cosas sino continuar en ese camino. Aquí nadie va a conceder, nadie va a claudicar, nadie se va a callar. Así que gracias, Gaby, mucha fuerza a ti, mi respeto y mi cariño a todos los miembros de BPI. Yo sé que los vamos a tener nuevamente en las calles de Venezuela reportando todo lo que está viviendo y sintiendo nuestra sociedad. Cuídense mucho, ¿ok? Muchísimas gracias. Cuídate, Gaby, un beso. David, tú has padecido en carne propia lo que significa la censura, ¿no? En este contexto, ¿no? de un régimen que está muy claro, no solamente lo que pasa en el país, sino lo que pasa en su seno, de las fracturas, las contradicciones, etcétera, las fuerzas internas. ¿Cómo sientes tú que puede reaccionar la sociedad donde cada vez se te van cerrando más los mecanismos de Buscan medios alternos de informarse. La censura es la necesidad más grande que se le puede ocurrir a cualquier gobierno. Porque en realidad la información va a llegar. Puede llegar más distorsionada, puede no ser tratada profesionalmente. Puede llegar tarde. BPI puede llegar tarde y puede causar tragedias, la censura. La caída de un puente, un incendio enorme, o sea, lo que ocurre. Una fuga de gas. Así es, una fuga petrolera. Sí. BPI, como lo dijo Gaby, lo hacía así. BPI es un programa que simplemente reflejaba la estricta realidad que estaba ocurriendo. BPI no tenía una línea editorial, sino que fuese acompañar a la gente con lo que estaba sucediendo en la calle. Eso es todo lo que hacía. Ajá, ¿y cuál es el miedo? Entonces, ¿cuál es el miedo? Bueno, porque siempre hay teóricos que creen que si silencian, ellos se hacen más fuertes. Mira, te pongo un ejemplo. Un solo libro le causó más daño a la Unión Soviética. Un solo libro, que todos los millones que ellos gastaban en su sistema de propaganda, que fue El archipiélago de Gulag, de Alejandro Solzhenitsyn. Bueno, ese libro simplemente explotó en todo el planeta, dando a ver las miserias de esto. Y la Unión Soviética no duró mucho más de eso. Ya el socialismo venezolano está en su etapa terminal, o sea, ya históricamente murió, está muerto, requete muerto. Sí, pero la gente se sigue muriendo de hambre aquí. ¿Cómo no? Y entonces la gente te sigue y te contesta, nosotros que hemos recorrido el país, tú has venido conmigo, hemos estado juntos animando a la gente, pero ¿cuánto más hemos estado tan cerca tantas veces? Bueno, María Corina, esto es precisamente la lucha por la libertad, siempre es así. Los aliados estuvieron cerca muchas veces y tuvieron que retroceder, volver a avanzar. Esto es, el núcleo de esto es que el will to fight lo tiene la gente y no el gobierno para resistir. El gobierno cada vez tiene menos ánimo para resistir. Y eso es lo que yo te digo, aunque la proporción. Estén arriesgando, porque yo siento que lo están arriesgando todo. Mira cómo está Alex Saab. Mira lo que están haciendo para salvar a Alex Saab. ¿Qué no han hecho? Ellos saben lo que les espera en la justicia. Igual Andrade, decían con Andrade, igual decían con Samar López, igual que en todos esos que han desaparecido. O sea, igual decían de Diosdado que iba a ser el presidente de la Asamblea, ya no lo es. O sea, aquí hay un proceso que se está dando entre ellos y cada vez pierden más gente y cada vez más gente y cada vez van perdiendo mucha más gente que tiene. Entonces terminan quedando una fracción mínima con mercenarios. Y los mercenarios se mueven estrictamente por dinero. Y eso es algo que, créanlo, le está fallando ya a esta corporación. Aquí ya hay carteles de droga que manejan más dinero que el gobierno de Venezuela. David, ya empieza a ver la desproporción. Vivimos 2 años donde hubo una enorme movilización, energía, esperanza, donde vimos unos testimonios de coraje, de organización increíble, donde tuvimos además un apoyo internacional inédito para la causa de una nación, de la libertad de una nación en la historia de todo este continente. Nunca se había visto una movilización internacional así. Y no se logró. Hay algunos que dicen fracasamos, otros dicen perdimos esta oportunidad. Esto es una batalla, no es la guerra sigue. Ahora, uno tiene que aprender
de las experiencias en la vida, exitosas o no, y mucho más en política cuando los errores se pagan con muertos. ¿Cuál sientes tú que ha sido las grandes lecciones? Te iba a decir las grandes lecciones, hablemos de errores y aciertos de estos años. El mayor error, pensar que la Fuerza Armada es una Fuerza Armada. Ese fue el gran error, y así lo pensaban miles de personas con las que yo hablé, tanto interno como externamente. Y cuando yo les decía, eso no es una Fuerza Armada, eso es una corporación militar, no entendieron. Yo creo que ahorita lo pueden entender. Ellos actúan como corporación, no como una estructura al servicio de la defensa de la soberanía nacional. Pensaron que pudiera haber un quiebre, digamos, un desconocimiento clásico, una fractura lo llamaban, y eso no se dio y no tenía por qué darse. Porque las corporaciones no se fracturan, las corporaciones se pliegan a uno o se pliegan al otro, no hay esas fracturas internas. El gran acierto ha sido identificar, acercarse por fin a la identificación de lo que ocurre en el país. Todavía ven a Maduro como, digamos, como el jefe de una corporación criminal. Yo creo que es un acierto a la parte internacional, porque es un Estado mafioso que cooptó las instituciones prostituyéndolas. Bueno, que hay hitos muy importantes. El 16 de septiembre, con la publicación del informe de la misión de las Naciones Unidas. Eso hubiese sido un importante, pero previamente el de Almagro también. Entonces, que efectivamente. Es decir, y la decisión de la Corte Penal Internacional de pasar a la tercera fase. O sea, yo creo que ahí hay puntos que no tienen vuelta atrás. No tienen. Bueno, mucho más atrás, a principio de año, la designación de terroristas y narcotraficantes a 16 miembros del régimen. O sea, esto no tiene vuelta atrás. Sobre todo el informe de la ONU señala a responsables, señala que el gobierno sabe. No, autores materiales. Exacto, llamó. Y que es una política. Eso es un avance, sin duda, importantísimo. Yo tiendo, fíjate, María Corina, a ver, toda la vida fui deportista, yo hice mucho atletismo, además de chamo. Yo ganaba carreras y las perdía, yo corría 100 y 200 metros. Lo importante que yo siento que si bien pasan oportunidades, seguimos corriendo. Eso es para mí, digamos, lo que siempre me da a mi esperanza, ¿no? Ese levantar y seguir, levantar y seguir, levantar y seguir, que no lo tuvo ni Corea del Norte, no lo tuvo Cuba, porque nacieron precisamente de manera diferente a nosotros, ellos jamás corrieron. Pero tienes el ejemplo de todas las exsoviéticas, de las repúblicas soviéticas, que tú hubieras dicho, bueno, estaban condenados, tuvieron 60 años llevando palos y al final se liberan. Es un cuento eso, lo del hombre nuevo. El socialismo nunca crea el hombre nuevo. El socialismo lo único que crea en la gente es el anhelo de salir del socialismo. Y eso ya es una constante en Venezuela. Yo creo que eso es un gran acierto social. Y yo tiendo a analizar más la política, María Corina, sobre el terreno. ¿Qué dice la gente? Maduro no puede recorrer el país. Maduro tiene que inventar unos paseos nocturnos, unos paseos en solitario con Cilia y filmarlos ahí desde un carro con los vidrios arriba, porque él sabe que no se puede exponer al desprecio. Entonces, si tenemos eso, vamos a seguir intentándolo de una y de otra manera, haciendo lo que hacen las personas que anhelan la libertad: informar, buscar la verdad, denunciar, soñar, exigir y plantear que Venezuela es un país que simplemente está esperando esa oportunidad para volver a estallar y volver a estar en la agenda del mundo entero, pero por las cosas buenas, por las extraordinarias, como fue en una época. Venezuela fue el primer milagro económico que se conoció modernamente, mucho antes que Japón, mucho antes que los tigres asiáticos, o que ahora los que llaman los leones africanos. Venezuela fue el primer ejemplo que tuvo la humanidad del desarrollo de un salto cuántico en calidad de vida. Ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer. Lo vamos a volver a hacer. David, te agradezco muchísimo. Yo, cada uno de ustedes, queridos venezolanos, en estas horas donde
vivimos tiempos, hay que decirlo, de incertidumbre, de volatilidad, de complejidad, donde efectivamente se están dando muchos procesos, fuerzas, movimientos, cambios en el mundo y desde luego en Venezuela, gente que puede sentirse que le sacuden el suelo. Yo lo que aplico en esos casos siempre es, David, volver a eso, a las razones de mi lucha, a los afectos más profundos que tengo en mi vida, las cosas que me hacen levantarme cada día en la mañana y seguir luchando a pesar de llevar golpes, que hemos llevado muchos, y aferrarse a eso. Y confiar en los que tienen arraigo en el país. Fíjate, déjame darte un dato. Estos jefazos chavistas, cuando terminan su jefatura, se van del país. Sí, se largan. Se largan porque no tenían raíces, porque eran no les duele. Pasajeros. Porque no les duele. En cambio, yo veo todos los que tienen el arraigo aquí en este país, confío tanto en ellos, que a ellos me debo y por ello sigo en y las raíces nuestras raíces están aquí, son muy profundas y muy sólidas. Y yo... ¡Qué buena tierra! Maravillosa, es fértil. Sí. Y además... llena de oportunidades, ¿no? De luz, de colores, de sabores, de olores maravillosos y de afectos. Así que yo creo que en un momento en el cual evidentemente se han decantado muchas cosas y hemos aprendido, yo creo que eso es lo importante. Cada experiencia, cada vez que lo hemos intentado, hemos aprendido, hemos crecido, nos hemos ido forjando en esta lucha y yo estoy convencido que los venezolanos tenemos la claridad hoy, la inteligencia, la experiencia para dar el paso necesario para terminar de desalojar estos criminales y construir un país del que nos sintamos muy orgullosos de ser venezolanos. Así que te lo agradezco, David. Aquí estamos, seguimos luchando. Como tú decías, hay que informar, hay que informarse, hay que organizar, hay que organizarse, hay que tener la profunda confianza en que estamos haciendo lo correcto y vamos en la dirección que es, que no vamos a hacer concesiones en materia de principios, que no vamos a aceptar cohabitaciones y que vamos a lograr que aquellas fuerzas que se hayan, digamos, distanciado vuelvan nuevamente a alinearse por la única línea, por el único camino, por la única ruta que nos va a llevar a la liberación de nuestro país. Gracias, David. Tú de verdad que siempre eres un ejemplo y una inspiración. A pesar de todo, llevando golpes, ahí seguimos. Así sí. Bueno, queridos amigos, así terminamos este primer encuentro de este año. Para dar a cada uno de ustedes, todos los que están aquí, venezolanos que están alrededor del mundo, 1000 bendiciones para sus familias, a cuidarse mucho y a luchar, y a mantener la convicción y la fuerza que lo vamos a lograr. Dios nos bendiga. Hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750. Puedes seguir